Por ejemplo, la red de ahí, ¿no? ¿Cuáles serían los nodos más centrales? A ver si alguien se anima ahí a mencionar cuáles serían de esta red de aquí. El 1, el 17 y el 16, ¿no? Y si uno saca el 1, la red se parte, ¿no? Se divide en dos. Entonces, bueno, la idea es que normalmente los actores centrales, por la ubicación que tienen en relación a los demás, están en posibilidades de circular información, de trasladar información, y eso puede implicar una posición de poder para esos actores o una situación de influencia. Pero si uno lo ve desde el otro lado, no del actor que tiene una ganancia en términos de poder, sino desde el punto de vista de los otros, uno, dependiendo de la red en cuestión, ese actor podría ser susceptible a ser influenciado por el resto, porque justamente está en el medio, está más expuesto que otros. Entonces, son ideas relacionadas a por qué estudiar la centralidad. Bien, la cohesión estructural, que es la segunda propiedad, a lo que se refiere es a esto, ¿no? Que hay redes que son más vulnerables a ser desconectadas, a fragmentarse, a partirse en dos, ¿no? Entonces, en el gráfico que tenemos acá, tenemos una red que es esta de aquí, la 0, en donde, bueno, está partida, ya de antemano está partida en dos subconjuntos. La red número 1, que está hacia el otro lado, donde lo que tenemos es que si el nodo que está indicado ahí con la flecha, el nodo rojo, sale, se desconecta. La número 2, en cambio, lo que tendríamos sería habría que remover 2. Y la tercera, que es la red más cohesionada desde el punto de vista estructural, tiene más cohesión estructural porque habría que remover 3 nodos, y hay 3 caminos, ¿no? Hay 3 caminos que conectan a cada par de nodos en toda la red. Yo voy a graficar en este momento 2 nodos y mostrar los 3 caminos que los conectan, ¿no? Eso quiere decir que si un camino desaparece, quedan 2, por lo tanto la red no se parte, no se fragmenta. Y eso es lo que está indicado acá. Esos son los 2 nodos que vamos a conectar. Entonces hay 3 caminos independientes el uno del otro que conectan a esos 2 nodos en anaranjado ahí, ¿no? Entonces el camino número 1, camino número 2 y camino número 3. Bien, entonces el argumento es que actores que están en redes más cohesionadas están en una situación de, nuevamente, en términos de información, digamos, esa red es más adecuada para esos actores porque no hay el riesgo de que haya un actor que monopolice las cosas, que sería el caso de la red número 1, que ese es el nodo rojo. Entonces la idea es que ahí donde no hay una situación de monopolio, sino de múltiples caminos, la información va a fluir. Si es información académica en la escuela, va a fluir. En cambio, si tiene la otra forma, va a quedar fragmentada la red en caso de que un actor se sea removido, se enferme, viaje, lo que fuere, ¿no? Entonces, bien. Y la idea de cohesión estructural nos remite entonces a ver la escuela como, y las redes de los estudiantes de la escuela, verla como si fuera círculos concéntricos, que es lo que van a ver a continuación. O sea, una red está dentro de la otra, en términos de qué, de su vulnerabilidad. Entonces, esa sería la red de la escuela total. Y bueno, el primer componente, que sería ese, lo acabo de marcar, es el componente más grande. Luego habría un segundo que está ahí, está dentro, que es el indicado ahí, que también tiene un nivel de cohesión, si no se puede partir. Luego este otro y este otro, que está más chiquito, ese del medio, el más chiquitito, es el más cohesivo, está, digamos, dentro, bien anidado, ¿no? Anidado, ¿no? Dentro de la... Y bueno, y un par más ahí, ya. Bien, entonces la idea de la cohesión estructural en términos formales es el número mínimo de actores que, si fueran removidos, desconectan la red. Esa es la definición formal matemática del asunto. Bien, ¿por qué es importante? Porque las redes con alta cohesión estructural propician mejores condiciones para la difusión de información debido a que ningún actor puede monopolizar o controlar su flujo. Bien, los datos, ya, ¿cómo estoy de tiempo? Porque ahora sí imagino que tengo 10 minutos. ¿Sí? Ya. Necesito más o menos 10 minutos más para terminar, por lo menos, ¿no? Bien, los datos están tomados de esa base de datos que es muy famosa, que se llama Estudio Nacional Longitudinal de Salud Adolescente de los Estados Unidos. Mi idea es
poder en el mediano plazo replicar ese estudio para el Perú, por supuesto teniendo en cuenta la especificidad de nuestro país. No, jamás yo extrapolaría mecánicamente la base de datos, pero sí ciertos elementos de la perspectiva teórica y metodológica. Eso sí me parece importante y por eso que estoy aquí. Es un estudio longitudinal en el sentido en que los estudiantes son seguidos cada año. Hasta ahora los siguen siguiendo y los van a seguir siguiendo por los próximos 15 años. Los siguieron comenzó en 94, 95, 96, 2001, 2008 y va a continuar por unos 15 años más. Bueno, es un estudio monumental, ¿no? Y es el nivel secundario, representativa, y tiene un módulo en el cuestionario que es sobre redes sociales, para ver esto de las conexiones, ¿no? El tamaño de muestra que yo utilicé para los análisis que voy a presentar es el que está ahí. En matemáticas es el tamaño 6.400, inglés 7.800, casi 7.080 casos. Bien, entonces, rápidamente sobre el módulo, ¿cómo es que uno hace eso? ¿Qué cosas se pregunta si uno quiere hacer algo de esto? Bueno, hay varios métodos. El método que usaron ahí es el método del registro, que es razonable en términos de la escuela. Se le muestra el registro de estudiantes a cada alumno y se les pide de este registro con foto y ID cuáles son los 10 amigos más cercanos del estudiante, 5 hombres, 5 mujeres, ¿no? Y el estudiante marca el ID del estudiante y luego con eso se puede, y la otra peculiaridad es que el diseño muestral de este estudio lleva a que toda la secundaria es encuestada, no es solamente 5, sino toda completa la secundaria es encuestada. Es por esa razón que uno tiene toda la red. Si uno tuviera una muestra de la escuela no podría, pero con la muestra, es casi un censo de la escuela, sí se puede, ¿no? Entonces yo estoy justamente ahora sugiriendo al Ministerio de Educación del Perú que debería incorporar un módulo en la encuesta, en la evaluación nacional anual de redes sociales, ¿no? Vamos a ver si hay suerte con eso. Entonces, de repente ustedes me apoyan en mi pedido. Bien, estas son las preguntas que se le hicieron a los chicos, las preguntas cualitativas, o sea, no solamente quién es el amigo, sino las preguntas, ¿no? Si fue a la casa, si se ven fuera de clase, si le habló acerca de un problema, etcétera, ¿no? Que nos da una idea de la cercanía de los estudiantes. O sea, no es solamente que es mi amigo, sino qué actividades se comparten. Bien, la variable dependiente, rendimiento académico en matemáticas y en inglés, ¿ok? ¿Por qué las dos? Simplemente por efectos de comparación. O sea, la razón por la que escogí fue que quería comparar mis resultados con 2 asignaturas. No había una razón específica en este caso de matemáticas, inglés. Sí, por supuesto, porque son estratégicas, son importantes, pero más allá de ello yo quería comparar, validar mis resultados. Esa era la idea de escoger 2 asignaturas. Bien, las variables explicativas, ya hablé de ellas: centralidad, la cohesión estructural de la red a la que pertenece el alumno, y la tercera, de la que no he hablado, hablo en este momento, que es la otra variable clave de mi estudio, es el sentido de pertenencia de los estudiantes, cuán integrados se sienten a la escuela, los estudiantes, que es una variable que en la literatura es muy importante. Entonces mi argumento era que había que tener en cuenta la estructura de la red que ya mencioné, que ya mostré gráficamente, y este sentimiento de pertenencia de los que están dentro del clúster al que pertenece el estudiante, como lo mostré. Entonces, de la interacción de ambos factores, la estructura y este elemento más de sentido, de significado, de pertenencia, yo argumentaba que si se daban las 2 condiciones, había un beneficio académico en matemáticas y en inglés. Si no se daban las 2, no ocurría eso, ¿no? Esa era mi hipótesis. Vamos a ver qué pasó. Bien, variables de control están ahí. Es un modelo estadístico, ¿no? De control, los que están ahí, no lo menciono, paso. Y los modelos estadísticos, 2. Regresión lineal múltiple, que fue el primer estudio, y luego análisis de efectos fijos, que es un análisis más poderoso que la regresión múltiple, porque lo que hace es, tiene en cuenta la variación en el tiempo. O sea, aprovecha a fondo el carácter longitudinal del estudio. Entonces, para cada estudiante yo tengo 3 puntos de información sobre centralidad, sobre cohesión, sobre rendimiento. Yo puedo ver cómo el estudiante está cambiando su rendimiento académico en función de los cambios en su centralidad o en el nivel de cohesión de la red a la que pertenece. Entonces, es un análisis más poderoso y tiene la ventaja que permite solucionar algunos problemas de selectividad, que se conoce en la literatura como selectividad de sesgo de selección, ¿no? Entonces, si alguien tiene una pregunta al respecto, después lo podemos ver. Bien, es así como luce una de las escuelas más chiquitas de la base de datos, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? Pero es como una araña, ¿no? Bien,
Hay algunos nodos aislados hacia acá, ¿no? O sea, que están aislados, y grueso aquí, de actores, y un poco más allá en este clúster. Bueno, es una de las 125 escuelas, no simplemente con efectos con ánimo de ilustración. Y esta es otra, que tiene una forma distinta en la que, digamos, hay dos componentes, ¿no? Y conectados por unos nodos de uno al otro lado. Bien. Ok, ya para ir a los resultados, ya para ir terminando, la centralidad, ese es lo que encontré, ¿no? Digamos que encontré parcialmente lo que yo pensaba, ¿no? De mi hipótesis. Aquí donde estoy colocando la flecha, tenemos de un lado el sentido de pertenencia a la escuela de los amigos, que está hacia este lado, el nivel de centralidad que tiene el actor, si es muy central, o sea, si está en el medio, si la centralidad del actor es promedio o si es baja, y así este lado los valores predichos en inglés, o sea, la nota, ¿no?, que sacaron en inglés. Entonces, lo que uno ve es en el extremo derecho, que estoy marcando acá, espero que se vea aquí en la flecha, en ese punto es que los estudiantes que tienen amigos que en promedio tienen un gran sentido de pertenencia a la escuela y que además están en un conjunto cohesionado de la red de la escuela, tienen un puntaje en inglés de 3 puntos y tanto, mucho mayor que la contrapartida que está más abajo, que está aquí, en donde lo que tenemos es centralidad, igual nivel de pertenencia de los amigos, pero un nivel de centralidad más bajo. Entonces ven la diferencia en rendimiento. Sin embargo, si uno va hacia el otro lado, y esa es la idea de la interacción, si uno va hacia aquí, se produce el inverso. Más bien, si yo estoy en una red y soy poco central y mis amigos tienen poco nivel de sentido de pertenencia a la escuela, yo en cambio tengo más nota que otro que está en la situación inversa. O sea que me convendría ser menos central si mis amigos no están muy apegados a la escuela, ¿no? Y viceversa en el otro caso. O sea, una interacción estadística entre la centralidad, el sentido de pertenencia y el rendimiento en inglés. O sea que los valores de la centralidad son condicionales a los resultados del rendimiento, al sentido de pertenencia, ¿no? A cómo va variando en la escala. Bien, ya lo expliqué. El único pero de ese hallazgo, el único pero es que esos hallazgos se dieron en el análisis de regresión lineal múltiple, pero en el de efectos fijos no se mantuvieron, o sea, se volvieron no significativos, lo cual entonces los relativiza. Igual no dejan de ser interesantes, pero no se sostuvieron. La idea que yo tenía de usar dos métodos era consistenciar mis hallazgos. Entonces, aquí, digamos, no, en el efectos fijos, como que se fue el efecto. Bien. Sin embargo, con la cohesión estructural sí se mantuvo, como vamos a ver. La cohesión estructural sí ocurre algo similar, cohesión estructural alta, sentido de pertenencia de los amigos, igual hay una diferencia en el rendimiento y lo inverso también ocurre, ¿no? Me convendría estar en una red vulnerable si es que mis amigos son poco apegados a la escuela. Y lo opuesto, ¿no? Red sólida, fuerte, cohesionada, si es que están muy apegados a la escuela. Este hallazgo, a diferencia del otro, sí se mantuvo en las dos, ¿no? En los dos métodos y en las dos asignaturas, ¿no? En matemáticas, en inglés y bajo los dos métodos, con lo cual es mucho más consistente y de hecho que fue el hallazgo que a mi jurado le pareció más interesante, ¿no? Entonces, bien. Ok, entonces eso le da mayor consistencia. Ya con eso termino, con discusión y conclusiones, ¿no? Sirven estos hallazgos para plantearnos preguntas acerca del caso peruano-latinoamericano, ¿no? Por supuesto, lo primero es que es claro, ¿no? Es un contexto social y cultural distinto, sistema educativo distinto. Pese a ello, uno puede plantear ciertas cosas que son las que con las que quiero terminar. La primera es que hay que estudiar a la red tanto en su estructura como en su contenido para explicar el rendimiento educativo, o sea, ambas... Para estudiar el rendimiento, entonces la estructura y el contenido, ¿no? Ambas cosas, que es una cosa que yo considero fundamental de mi estudio, o sea, fue mi argumento teórico, analítico y todo a lo largo del trabajo, y yo creo que se sostiene. Hay que mirar la educación desde abajo, del mundo relacional y cultural de los estudiantes, y si nos preguntamos qué políticas educativas uno podría diseñar para incorporar este mundo relacional, yo lo que diría es que esa perspectiva, sin que sea la única ni la mejor, sino una más pero interesante, es que el currículo, la organización de la escuela, las relaciones entre directores, profesores, padres, familia y alumnos,
se beneficiaría si incorporamos esta perspectiva, ¿no?, de redes sociales, que también tiene teóricamente un nexo con la teoría de la complejidad, de la cual no hablaré. Les pongo un ejemplo con el cual termino. Últimamente ustedes deben haber escuchado el tema del acoso escolar, el bullying, a los niños más vulnerables de la escuela. Bueno, hay una tradición de varios años en España que ha mostrado ya con un modelo de redes y han creado un software además para identificar. Es un software que se le da a los profesores de inmediato, al segundo tienen los resultados, una vez que se aplica, de quiénes son los estudiantes en peligro en la escuela, quiénes son los abusadores, quiénes son los que están en el medio. Fascinante es el asunto, ¿no? Y puede dar pistas. Por supuesto, eso no reemplaza los estudios cualitativos, que yo soy al contrario un defensor de los estudios, porque sin el estudio cualitativo tampoco uno puede terminar de entender estos fenómenos, ¿no? Pero bueno, esa ha sido mi intención y espero que la hayan encontrado interesante. Gracias. Bueno, tengo varias preguntas aquí. Una de ellas es frente a lo que se ve en la realidad de los textos estudiados, ¿no? ¿Qué sería el consejo que yo podría dar para desarrollar el pensamiento crítico en los alumnos? En primer lugar, yo diría que los estudiados tienen grandes ventajas. Yo lo que he cogido ha sido una parte, ¿no?, que es una tendencia muy común en la nueva forma de presentar los textos escolares en otras realidades, y que, por ejemplo, el texto anterior de una de estas editoriales sí tenía. Yo lo que aconsejo es que nosotros no deberíamos pegarnos tanto al texto, deberíamos hacer un uso de ese material un poco más independiente, ¿no? Deberíamos complementar el material y nosotros mismos organizar nuestras propias actividades.